Recording is on. Bueno, ahora sí, arrancamos. Buenas tardes. Bueno, yo me presento nuevamente, ya me presenté la primera vez. La semana pasada que me tocó dar la charla a mí, no me presenté. Mi nombre es José Luis Ottaviani, yo soy el coordinador de Innovación y Transformación Digital en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, estoy a cargo del programa y de estas capacitaciones. Hoy tenemos el gusto de presentarles una charla que va a estar a cargo de Gastón Sáez de Arregui. Gastón es diplomado en Industria 4.0 y todas sus tecnologías, tanto de la UTN y de la UNSAM. Es magíster en Energía para el Desarrollo Sostenible de la UNR. Es docente en la Facultad de Ingeniería de la UNR. Y desde el año 2004 es ingeniero, trabaja como ingeniero en el INTI, en el Centro Regional Rosario. Y hoy la charla que nos va a dar Gastón junto con Javier, que también pertenece al INTI, que está en Córdoba, que ahí se están presentando en la presentación, es sobre la temática que está allí, IoT, IIoT, herramienta pivot de la industria 4.0. Así que adelante, Gastón, cuando quieran. Yo voy a apagar el micrófono y la cámara, así que los dejo con Gastón y con Javier. Bienvenidos, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, José Luis. Es un gusto para nosotros, desde el INTI, poder compartir también este espacio que gratamente nos invitó la Secretaría a través del ingeniero Ottaviani. Y bueno, y contarles un poquito que el INTI tiene una división dentro del instituto, tiene un centro específico de Industria 4.0 y que de alguna forma a través de esta dirección se llevan adelante distintas tareas, distintas acciones con el entramado industrial para de alguna forma apuntalar y asistir a las distintas empresas que tenemos en la temática del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial y sus habilitadores tecnológicos, bien como decía José Luis recién. Antes de comenzar, yo, bueno, me encuentro un tanto distante de la ciudad de Rosario por trabajo, así que, bueno, tengo una conexión un poco no muy estable, así que les voy a pedir si podemos cortar las cámaras y apagar los micrófonos también para que sea un poco más ordenado. Tenemos la posibilidad de levantar la mano a aquella persona que le parezca oportuno hacer algún comentario o introducir alguna duda, alguna pregunta. Bienvenido sea, siempre enriquece la charla, el intercambio siempre enriquece. Bien, como nos contaba recién el ingeniero Ottaviani, me acompaña el ingeniero Javier Jorge, que también es un profesional muy destacado del instituto y con el cual compartimos muchos proyectos actuales y pasados también. En el pasado hemos también trabajado bastante. Ambos, de alguna forma, somos parte o integramos este departamento de Industria 4.0. Y bueno, juntos tenemos una pila de anécdotas también que en algún momento podríamos compartir, ¿sí? En el día de hoy, como bien decía José Luis, nosotros vamos a dar dos charlas, una va a ser esta y la semana que viene, ¿bien? Y Internet de las Cosas, o Internet Industrial de las Cosas, como bien dice ahí la sigla, es uno de los habilitadores tecnológicos. Nosotros le llamamos que es una herramienta pivot porque sin comunicaciones es muy difícil eh, hacer cosas que trasciendan, ¿sí? Y bueno, cuando empezamos a dotar de Internet a las cosas y no solo a las personas, hubo como una gran revolución en el mundo tecnológico. Por eso esta charla vamos a centrarla un poco en este aspecto, vamos a hacer una pequeña introducción de conceptos de lo que es la industria 4.0, qué implica eso a nivel de negocio,
y después sí vamos a charlar un poco más en profundidad de qué es esto de dotar de comunicaciones con tecnología de Internet a objetos, ¿sí? La charla la vamos a dar como les digo, junto a Javier. Así que nos van a escuchar hablar a los dos, intervenir a los dos. Algunas partes las voy a comentar yo, otras Javier desde allá. Esta es una charla casi 4.0, ¿no? Porque yo estoy en Comodoro Rivadavia, Javier en Córdoba y ustedes todos en Rosario, o la gran mayoría de Rosario. Así que, bueno, es una charla bien federal. Bien, lo que tenemos en esta filmina es un poco tratar de resumir en pocas palabras qué diferencias encontramos entre las tres revoluciones industriales anteriores y esta actual, ¿no? La cuarta revolución industrial donde estamos hoy sumergidos. Desde la primera revolución industrial, a fines del año 1700, cuando Watt descubre la máquina de vapor, luego la aparición o el descubrimiento de la energía eléctrica como fuente de poder, que de alguna forma empieza a descartar a las máquinas de vapor en sí, y hasta la aparición del microprocesador alrededor del año 1970-71, cuando Intel termina de desarrollarlo y aparece el mundo de la electrónica con mucha más fuerza a partir de dispositivos de estado sólidos, y el sistema de automatismo crece de forma muy importante. Estas tres revoluciones industriales tienen algunos aspectos en común, y uno de ellos es que nos interpelaban qué hacíamos y de qué forma lo hacíamos, ¿sí? Y por otro lado tienen en común que se ha llevado adelante de forma un poco lenta, iban evolucionando a raíz de décadas. En cambio, esta cuarta revolución industrial que nace en Hannover, en Alemania, en el año 2011, ahí se empieza a acuñar este término, ¿no? Y donde la transformación digital de alguna forma empieza a tener otro carisma, y empieza uno a poder soñar y a poder desarrollar nuevos proyectos a nivel de negocios basados en tecnología. Justamente el desarrollo que tenemos hoy en día en este aspecto nos permite profundizar en muchos campos con un nivel de detalle muy alto. Inclusive nos permite bucear y encontrar resultados en ámbitos que eran bastante ocultos y bastante difíciles de ver, como por ejemplo las profundidades de nuestro cerebro humano, ¿no? Por eso también hoy decimos que la cuarta revolución industrial, más allá de ser muy vertiginosa en estos últimos 11 años, el grado de evolución que ha tenido desde aquel concepto inicial en Alemania hasta la actualidad que tenemos hoy, el grado de evolución es altísima, o sea, de que no está sucediendo como a nivel de décadas, sino de que está sucediendo a lo largo de poquitos años. Bueno, decía de que este nivel de profundidad tan grande ya no solo interpela qué hacemos y cómo lo hacemos, sino que también nos interpela qué somos, ¿sí? Ya incluye algunas cuestiones más filosóficas. Nos podemos permitir hacer estas preguntas dado el grado muy avanzado de nuestra tecnología, que nos permite encontrar algunas respuestas en este sentido. ¿Avanzamos, Javi, una más? Yo hablo desde Comodoro Rivadavia y Javier transmite el PPT desde Córdoba. Así trabajamos bien en equipo. Bueno, esta filmina que habla un poco del paradigma, por ahí resume un poco esa idea, ¿no? El paradigma de la cuarta revolución industrial es esto, ¿no? Es un nuevo paradigma a nivel de negocios soportados por habilitadores tecnológicos, ¿sí? Como dice ahí, incluso ciudades enteras, ¿no? de alguna forma se convierten inteligentes y más eficientes gracias a la industria 4.0. Avanzamos una más, Javi, y me parece interesante que Javier se presente, que cuente un poco la experiencia que estamos haciendo desde el centro de Córdoba, y por ahí que comente un poco esta filmina que resume un poco lo que venimos charlando. ¿Te parece, Javi? Dale, de una. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, un gusto estar acá también. La verdad que te vi tan embalado, Gastón, que me daba cosa interrumpirte. Es un gusto escucharte. Y también muy contento de estar acá con este panel de compañeros y compañeras tan federal. Veo que hay algunos compañeros de INTI también de por allá del sur. La verdad que es muy lindo esta sinergia que se va generando y sin lugar a dudas hay plataformas que nos están ayudando a que esto suceda, ¿no? Y una de ellas es la que estamos utilizando, que es Jitsi, que por las dudas no lo conozcan, es una plataforma de telecomunicaciones para hacer videoconferencias muy interesante porque es de software libre. Y lo interesante de eso es que si ustedes quisieran y si saben cómo, pueden instalarse su propio servidor de Jitsi. Les podemos mostrar que hay un Javier, montón de servidores disponibles. Sí. discúlpame, no, hay una Paula que dice que no ve nada en la pantalla. No sé cuál puede ser el problema en particular de El ella. problema Pablo. puede ser con el navegador. Suele suceder que algunos navegadores como Firefox todavía no llegan a implementar las últimas tecnologías de la web y necesitamos utilizar Google Chrome o alguna variante como Chromium. Puede llegar a ser esa la situación. Si el Creo que resto está salió. viendo la presentación, estamos bien. Si no, puede que sea problema mío también. No, yo la estoy viendo, por lo menos. Yo estoy usando Chrome. Excelente. Paula creo que salió recién porque volvió a pedir admisión. Sí, Acaba Vanessa de decir que está también. Capaz viendo. que fue a cambiar de navegador, Pablo, ¿eh? Sí, sí. Tal vez si están usando otro navegador que no sea Chrome, a lo mejor ahí vi, dice, ahí la está viendo. Excelente. Bien, ahí se solucionó entonces. Bien, Paula. Realmente es muy complejo la implementación de un sistema de este tipo, en especial Jitsi, porque también soporta comunicaciones punto a punto. Es muy, muy interesante porque permite cuando estamos trabajando en una videoconferencia de a dos, hablar directamente sin utilizar directamente el servidor. Y por otro lado, después va armando como islas y a veces se generan algún tipo de esta situación. Lo sé porque instalamos una instancia de Jitsi y estuvimos investigando bastante. Otra de estas plataformas muy interesante es Uber, que realmente cambia el modelo de utilización del auto y nos propone que podamos realmente compartir un auto y compartir los gastos de la utilización del auto y que quien maneja el auto también pueda tener un ingreso y pueda dedicarse a eso sin necesidad de pasar por procesos burocráticos y complejos de administración. Airbnb nos va a permitir compartir espacios de nuestra propia casa, nos va a permitir alquilar departamentos, casas, etcétera, pero hasta podemos alquilar el living de nuestra casa. Kickstarter y GitHub, hay muchas plataformas que nos están permitiendo generar proyectos, hacer crowdfunding para obtener ingresos y que realmente la sociedad a partir de pequeños capitales pueda empezar a sostener proyectos que la sociedad piensa que son viables y que realmente puedan hacer un bien a esta sociedad y se pueda empezar a generar una muy interesante revolución de esta 4.0 basada en la gente que la sostiene, ¿no? Empieza a generarse, bueno, ya vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la gente y cómo la gente se empodera de estas tecnologías. Google Play y App Store como tiendas en donde yo puedo publicar mi aplicación y esa aplicación queda disponible para personas. Puedo generar modelos de revenue a partir de publicidad que se genera en mi aplicación o puedo vender mi aplicación a cientos de miles de personas que están utilizando ahí, sentadito acá desde mi oficina de Córdoba, ¿no? Es muy, muy interesante ese cambio de paradigma. Y una de las cosas que nos propone este cambio de paradigma tiene que ver con nuevas formas de negocio, tratar de pelear en contra de la obsolescencia programada y que empecemos a pensar en algunas cosas que, bueno, no me quiero adelantar, pero tenemos una filminita más adelante. ¿Querés seguir, Gastón, vos con esta? Dale, no hay Que problema. habla Sí. de economía circular, que va muy de la mano con lo que estamos viendo ahí. Está, bueno, como ven acá hay dos anillos, ¿sí? Dos anillos concéntricos. El anillo más interno está definiendo algunos de los 11 habilitadores tecnológicos de la industria 4.0. Manufactura aditiva, que es la impresión 3D,
de alguna forma la robótica colaborativa. Los robots antes eran peligrosos y estaban en una jaula aislados soldando o haciendo algún proceso dentro de un área de producción. Hoy la verdad no lo son así, no son peligrosos y colaboran con las personas, de hecho están en un ambiente rodeado de personas. Tecnologías inmersivas como de alguna forma la realidad virtual, muy aparejada con el turismo a veces y con los videojuegos por otro lado, bueno, toma relevancia dentro del ambiente industrial también, y ahí se desprenden dos más, que es la realidad aumentada, que algo vamos a mostrar un poquito más adelante, y la realidad mixta, que aún es más interesante. Cuando lleguemos por ahí vamos a hablar un poquito sobre eso. El círculo está marcando Internet de las cosas, porque esta charla un poco se centra en esto, que decíamos en mi título, herramienta pivot de la industria 4.0, analítica de datos y Big Data, o sea, qué pasa cuando hay sensores, tomamos mucha información, bueno, cómo procesamos y dónde almacenamos, y todo eso, ¿no? Y cómo empezamos a construir información a partir de los datos. Inteligencia artificial, que es un poco lo que vamos a ver en la próxima charla. Nosotros a la inteligencia artificial, como subtítulo, nos gusta decirle otra forma de hacer las cosas, ¿no? Computación en la nube o cloud computing es algo que vamos a ver un poquito también. Y algo muy, pero muy importante, el último de esos habilitadores que está en ese círculo, es que va a venir ahora, es de ciberseguridad. Y esto es uno de los detalles realmente fundamentales. Acá tenemos un especialista en el tema, que es justamente Javier, que es una de sus grandes especialidades. Siempre decimos que es muy difícil construir una casa sin buenos cimientos, ¿no? Bueno, Tal cual. si la casa es la industria 4.0 o proyectos de la cuarta revolución industrial, los cimientos es la ciberseguridad. Y una de las cosas que se está hablando hoy, Gastón, es de la Internet de las cosas inseguras. Hoy estamos en ese estado, ¿no? Claro. El grado de vulnerabilidad al cual nos exponemos, con el altísimo grado de conectividad, pero con mucho desconocimiento sobre las vulnerabilidades que estamos exponiendo con tanta conectividad, nos lleva a hablar de ese concepto nuevo, ¿no? Del Internet de las cosas con una I más de insegura. Sí, lo que pasa es que nos gusta mucho hacer y nos gusta mucho ver resultados rápidos y a veces eso nos juega muy en contra, porque muchas veces de alguna forma dejamos flacos estos segmentos y cuando tenemos ciberataques, la verdad que son dolores de cabeza a veces muy, pero muy, muy grandes. Así que la ciberseguridad es un habilitador tecnológico, pero no es un habilitador más, sino que también es uno de los habilitadores centrales porque nos permite construir soluciones sólidas. Así que es un aspecto importante a tener en cuenta. Bueno, y el anillo que está cruzando por afuera, ¿sí? De alguna forma está tratando de hablar de que estas tecnologías también deben ser focalizadas y nos deben apuntalar, nos deben ayudar a poder construir un mundo más sustentable. Y por eso esto de los anillos, ¿no? Y de este doble anillo, de alguna forma nos habla de la economía circular. Eso de que cuando nace un producto pensemos qué va a pasar cuando la vida útil de ese producto ya haya terminado, ya haya caducado. Bueno, ¿qué podemos hacer para que eso no dañe el ambiente, sino que por el contrario, cómo podemos repotenciarlo, cómo podemos recuperarlo y cómo a partir de esto podemos crear nuevas soluciones también amigables? Por ahí un poco viene este concepto del doble anillo. ¿Avanzamos, Javi? Dale. Bueno, una más. Esto. Bueno, la estructura, esto que mostramos como estructura de IoT en realidad es una diapositiva bastante síntesis que nos viene bien para trazar un horizonte para lo que queda de la charla, ¿no? La intención es, bueno, contamos con un conjunto de dispositivos que nos van a permitir, de alguna forma, a través de sensores, obtener valores registrables, valores computables, valores auditables también, ¿sí? Esos valores van a construir información a través de la lectura por medio de sensores o transductores de variables físicas. Las variables físicas, si bien las hay discretas y continuas, bueno, de alguna forma al transformarse al mundo digital, de alguna forma se van a discretizar. Por ejemplo, la temperatura es una variable continua,
Entre un valor de temperatura y el próximo valor de temperatura hay infinitos valores. Podemos agarrar una lupa y meternos cada vez más adentro, más adentro, más adentro, y siempre encontraremos valores de temperatura, como ocurre con la humedad, etcétera, etcétera. Bueno, habrá un sensor que tomará muestras periódicas a lo largo del tiempo, y esas muestras para nosotros van a ser valederas, ¿no? En diferentes instantes de tiempo vamos a tomar valores de esa temperatura. Y también tenemos algunos valores que son discretos, como por ejemplo, contar un número de piezas. Fabricamos tornillos y contamos cuántos tornillos tenemos, cuántos tornillos producimos por unidad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la variable ya es discreta, o sea, de que directamente se digitaliza como tal. Una vez que nosotros desde el sensor ya tenemos una representación digital de ese valor, lo que hacemos es transmitirlo, transferirlo a un lugar seguro, a un espacio seguro, a un servidor que cuente con un conjunto de oportunidades para estos datos, ¿no? Entre ellos persistirlos, ahí donde dice storage, cómo se guardan en una base de datos, ¿no? Y después, bueno, un montón de reglas que de alguna forma va a inferir a partir de los resultados que vamos obteniendo de campo, distintos tipos de información. Información que va a ser, de alguna forma, va a ser explotada en alguna plataforma visible, como por ejemplo un dashboard, una pantalla, en una computadora, en un panel, o hasta en un mismo celular. Una aplicación de celular nos puede mostrar, por ejemplo, la temperatura actual de un lugar distante, nos puede mostrar el promedio de temperatura de la última hora, nos puede mostrar un gráfico, un histograma que nos vamos a ir mostrando periódicamente cómo se fue modificando esa temperatura a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un poco esta filmina resume un poco eso. ¿Avanzamos, Javi? Dale. Bueno, y acá que el especialista en seguridad es Javier, comentó Javi, ¿qué hicimos acá? Dale. Bueno, aprovechamos para contarles, en realidad es un trabajo de Gastón, así que me encanta poder contarles yo de qué se trató. Fue un trabajo muy lindo que hicieron desde Rosario. Diseñaron un servidor de Internet de las Cosas que era capaz de recibir información de distintos tipos de fuentes de sensores. También fue muy interesante porque fue un desarrollo federal, participó Santiago del Estero. Corregime si no participó algún otro centro más, Gastón. No, participó PTM con todo el análisis. Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario. Hicieron, esto es un pequeño servidor con el objetivo de recolectar datos de sensores. Se instaló después finalmente para controlar heladeras en PTM, ¿no? Heladeras y freezers en agroalimentos, ahí lo vamos a ver después. Claro. En la pantalla. Lo interesante es que tiene una arquitectura cliente-servidor, tiene capacidad para gestionar múltiples clientes. La comunicación es utilizando un protocolo MQTT. Ese protocolo es muy interesante porque es muy orientado a esto de Internet de las Cosas, es un protocolo sencillo y livianito que es relativamente fácil de implementar en procesadores con poca capacidad de cómputo, ¿no? Tenía la capacidad de enviar alarmas programables, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de algún freezer estaba demasiado alta, tenía la posibilidad de enviar alarmas a los teléfonos para que algún técnico, algún responsable pudiera realizar alguna acción correctiva. Podía persistir datos y tenía administración y gestión de todo eso a través de una interfaz web. Lo interesante también es que se utilizó Linux, que es y casi todo el software era software libre, o sea, lo cual también brinda mucho potencial para lo que es la transferencia de esta tecnología a distintas empresas, ¿no? Que es una de las características de Inti. Nosotros tratamos de generar y transferir tecnología. Y la cuestión que es muy interesante y que está bueno que lo contemos nosotros porque realmente es parte de nuestro rol, es contarle que cuando nosotros vamos a poner algún dispositivo o algún equipo que esté transmitiendo o que pueda ser susceptible de que se altere su funcionamiento por alguna perturbación electromagnética,
ya sea porque hay algún motor en la línea, ya sea porque los tubos fluorescentes pueden generar distintos tipos de interferencia. Todo lo que transmita o envíe datos, es importante que se le hagan unos ensayos. Y estos ensayos se llaman de compatibilidad electromagnética. Todos esos ensayos están regulados dependiendo del tipo de equipo que uno quiera analizar. Y en este caso, Gastón, junto con el equipo de Buenos Aires, realizó los ensayos descritos en todas estas normas que tienen que ver con qué tan susceptible es el equipo a las interferencias externas y qué tanta interferencia podría llegar potencialmente a generar este equipo para ver si puede llegar a generar problemas en alguna instalación cuando uno lo pone, ¿no? Lo cual es muy importante. INTI tiene la capacidad de hacerlo y tiene la capacidad de asesorar técnicamente en este campo, ¿no? Y esto, Gastón, contanos vos un poco, es la interfaz del sistema, ¿no? Esta es la web que tiene embebida el equipo. A la derecha, en ese recuadrito chiquito, lo que ven son los mensajes que el equipo envía a los teléfonos celulares. Como dice ahí, dice mediciones de INTI Agroalimentos, fue uno de los centros del INTI donde nosotros instalamos esta solución. Cuando hablábamos de Internet Industrial de las Cosas, ahí pasamos medio rápido la filmina, pero hablaba que es lo mismo, nada más de que de alguna forma tenemos que dotar a los equipos de Internet de las Cosas para que se vuelvan industriales, bueno, de alguna forma con mecanismos que de alguna forma los vuelva inmunes al ambiente hostil, ¿no? que tiene el ambiente industrial. Bueno, en ese sentido, digamos, Agroalimentos, el centro de Buenos Aires, tiene patrones industriales que tienen que estar con un resguardo de temperatura crítica muy importante. Entonces, este equipo vino a generar una redundancia. Si bien ya tenía, obviamente, un sistema de control y monitoreo, bueno, este fue un sistema de monitoreo redundante que se generó y se construyó. Y bueno, dentro de los ensayos, cuando surjaba, digamos, cruzaba ciertas fronteras, ciertas asíntotas, que eran las tolerancias que estas muestras podían tolerar, podían soportar. Bueno, llegan mensajes de texto a los celulares de los responsables para que, bueno, tomen alguna acción temprana antes que el comportamiento sea de mayor criticidad. Bueno, lo que se está mostrando ahí, bueno, justamente eso, ¿no? La interfaz que tiene el equipo, que uno lo accede en forma remota. Cuando hablábamos hace un ratito de nube, bueno, de alguna forma este equipito forma parte de una nube propia interna del INTI, ¿no? Si bien es un dispositivo físico que está alojado en una granja de servidores en Buenos Aires, lo podemos acceder desde todo el país. Así que, y de hecho le brinda soluciones y soporte a todo el país. Así que, nada, fue muy, muy lindo este desarrollo. Así que, Edge Computing. Esto es algo así como construyendo del lado del sensor. De alguna forma poder procesar del lado del sensor. Ahora vamos a charlar un poquito sobre eso y vamos a ver un videito. ¿Sí, Javi? Dale, sí, les mostramos un videito como disparador para que veamos un caso de uso y después charlamos sobre este tema. ¿Se escucha el audio? Perfecto.
El caso de uso que estábamos viendo recién es muy interesante porque básicamente muestra cómo no necesitamos de una persona que esté revisando exactamente qué fue lo que se compró, ¿no? Se están utilizando en ese caso etiquetas RFID, se están utilizando tanto para control de mercadería en tránsito como para control de mercadería en stock en los depósitos, y a su vez todo ese control de mercadería se puede terminar de registrar en las tiendas, y una vez que se registra en la tienda también el cliente simplemente lo busca, lo pone en su bolsa, la bolsa la coloca cerca del lector RFID. El lector RFID va a leer todas las etiquetas que están ahí adentro y no necesita sacar todas las prendas, y directamente le puede hacer el cómputo del total de la mercadería que lleva en esa bolsa sin sacar las prendas de la bolsa. Lo cual también le da cierta privacidad al usuario, simplemente paga y listo, ya puede imprimir su factura. Y el Edge Computing tiene que ver con esta capacidad de cómputo bien cerca del sensor. Muchas veces, y esto por ahí es una cuestión medio técnica para personas que tenemos que diseñar sistemas de Internet de las cosas, pero hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo que tarda el mensaje en llegar hasta la nube, y si la nube a su vez necesita tomar alguna decisión para devolvernos el mensaje, eso tiene un tiempo que se denomina latencia. Latencia es el término técnico. Y la cuestión es que si esos servidores, por ejemplo, están en Estados Unidos, por más que las señales viajen a la velocidad de la luz, Estados Unidos está bastante lejos. Entonces podemos llegar a tener latencias que van a ir de los 2 a 3 segundos, que para ciertas aplicaciones no son válidas. Necesitamos latencias mucho más bajas, necesitamos respuestas inmediatas. Y estamos hablando de que tiene que ser en menos de 300 milisegundos. Respuestas rápidas para ciertas cosas. Entonces las aplicaciones en la nube se quedaban cortas y surge lo que se llama Edge Computing. Y el Edge Computing es poner poder de cálculo, poder de cómputo cerca de los actuadores, cerca de los sensores para resolver determinadas tareas. Y después todo lo que sea procesamiento que no requiera de demasiadas exigencias temporales, se puede hacer en la nube y se puede devolver. Y hay cosas que si pasa un segundo hasta que te devuelve el resultado, nadie lo nota, no molesta. Ahora, si vos estás contando 500 prendas y por cada prenda te va a demorar un segundo en contarla, va a ser muy engorroso, ¿sí? Hay cosas que necesitan de cierta velocidad. Gastón, ¿querías aportar algo? No, bueno, un poco que esto de la computación en el borde, ¿no? Eso, ¿en el borde de qué? En el borde de los sensores. Sería un poco así. Es también factible hoy en día, esto era impensado hace poco, pero bueno, el grado de integración y el grado de evolución a escala de los microchips y de los microprocesadores y los microcontroladores ha avanzado tanto que ha abaratado muchísimo estos dispositivos y ha permitido que, bueno, podamos tener esta facilidad, digamos, ¿no? Nosotros nos gusta mucho trabajar con esta tecnología y con Javier hemos desarrollado, y otros compañeros también, hemos desarrollado muchas soluciones aplicando estos conceptos y también hemos ayudado y estamos ayudando a muchas empresas a construir soluciones de este tipo, ¿no? Este equipo esta solución es SP32, que es una empresa china, se llama Expressif, realmente aporta mucha tecnología en una pastilla muy chiquitita a un precio muy ridículo casi, ¿no?
Avanzá una más, Javi, y así ven la arquitectura que hay dentro de una SP32. No queremos ahondar demasiado en esto, pero esa fotito que está ahí arriba, les aseguro, tengo una yo acá en mi bolsillo, y hoy con la gente que nos reunimos, con la empresa que nos reunimos, tenían ellos también una de estas en sus bolsillos sin no habernos conocido, son bastante populares. Valen 1.500 pesos compradas de una en Argentina, o sea, y el poder de cómputo y el poder de cálculo que tiene, bueno, justamente nos permite hacer lo que Javier decía y mucho más, ¿no? Nos permite soñar con muchas más soluciones del lado del sensor. Tiene conexiones Wi-Fi, Bluetooth. En la filmina anterior mostraba también que vienen con Zigbee, que es otra red. Vamos a hablar un poquito de redes ahora. Hay un grado tecnológico, y no es la única, ¿no? Mostramos una como ejemplo, pero Texas tiene sus soluciones, Microchip tiene sus soluciones, toda la plataforma de arquitectura ARM tienen un montón de fábricas y marcas atrás de esas licencias. Tal cual. Nos gusta mostrar este caso porque realmente esta empresa logró bajar mucho el nivel de dificultad de implementación de sistemas de Internet de las Cosas, porque le integra antenas, integra un montón de herramientas en esta pastillita, ¿no? Entonces, el mensaje que queríamos traer hoy es, che, esto es hoy, Internet de las Cosas es hoy. Internet de las Cosas no es tan difícil, Internet de las Cosas se puede hacer con cosas sencillitas y se puede hacer, como decía Gastón, 1.500 pesos de base. Obviamente que cuando uno quiere robustez, quiere más complejidad, hay que seguir invirtiendo más, pero tampoco es algo lejano y que no se pueda alcanzar, ¿no? Inclusive con Gastón estamos pensando en armar una secuencia de talleres también como para seguir fortaleciendo esta idea y seguir mostrando que realmente es posible y que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, quiere hacer alguna pregunta. Bienvenido que sea un poco más dialogado, que no sea así tanto monólogo de nosotros, ¿no? O sea, todo aquel que quiera preguntar, consultar o hacer algún aporte, alguna anécdota, bienvenida, ¿eh? Levante el micrófono y habla. Vamos, Javi. Dale. Siguiendo con esto, o sea, por un lado vamos a tener que hablar con el sensor. Ya sabemos que hablar con el sensor lo podemos hacer con ese microcontrolador. Ahora nos va a interesar de sobremanera, una vez que hablamos con un sensor, que hablamos con un actuador, queremos, bueno, darle estos datos a alguien. Y eso lo vamos a hacer estableciendo redes inalámbricas, que vamos a ver que hay algunas redes que nos van a dar mayor distancia, pero nos van a dar menos ancho de banda, otras nos van a dar menos distancia, pero nos van a dar posibilidad de transmitir imágenes, fotos, videos. Algunas van a tener posibilidad de gastar mucho energía, otras van a ser más económicas. Pero bueno, todas estas redes tienen sus ventajas y sus desventajas. Parte del diseño de un sistema de Internet de las Cosas tiene que ver con saber elegir cuál de estas redes. Por ahí, no sé si tiene mucho sentido profundizar, si al público le interesa, les podemos contar de qué se tratan cada una de estas, pero sepan que hay redes de largo alcance que nos van a permitir llegar muy lejos, pero en general con pocos datos. Hay redes de menos alcance, pero que nos van a permitir transmitir más volumen de información. Y también hay protocolos específicos para bajo consumo. O sea, yo puedo pensar hoy en diseñar un sistema que yo lo meto en una caja y que por 5 años no le tengo que cambiar la pila. Y que pueda mandar, por ejemplo, información sobre la lectura de un medidor, que pueda mandar, por ejemplo, información de si hay o no un auto estacionado arriba y lo entierro en el asfalto. Existen esa tecnología y la batería no es más que una pila botón, ¿no? Y cuando Javier dice 5 años, está hablando de 5 años de verdad. O sea, sí. Muchas veces hay que reemplazar la batería por la misma pérdida que tiene internamente la batería, que se descarga al consumo real que tiene de energía en los dispositivos. Sí, tal cual. ¿Pasamos a otra? Sí, dale. Bueno, esta filmina la quisimos poner porque el protocolo IEEE 802.15.1 es muy conocido, porque es el protocolo Bluetooth. Es ese protocolo que tenemos presente en tantos dispositivos hogareños y que lo tenemos en todos los celulares. También permite redes de mallas, redes mesh, que un poco lo dice ahí, ¿no?
Y bueno, muchas veces no tenemos que salir a buscar una red extraña, estrambótica, con módems complicados de conseguir o caros, o que no estén disponibles en Argentina y no podemos hacer cosas. Bueno, para redes de cercanía inalámbrica, muchas veces es válida la conexión Bluetooth. De hecho, nosotros también tenemos un proyecto en INTI que participamos con Javier, y dentro de una solución industrial que tiene que ver con el cuidado de las personas también, y su integridad y su salud, bueno, estamos planteando reemplazar medidores, digamos, manuales por medidores automáticos por Bluetooth, ¿no? Así que nos pareció interesante comentarlo, que no solo sirve y es muy útil para un uso hogareño o un uso coloquial, sino que también es posible pensar en él en ambientes también de Internet de las cosas. Y un detalle más que se puede pensar en este tipo de redes mesh es que no necesariamente todas las redes necesitan conectarse a Internet. Muchas redes, es más, muchos de estos sistemas se basan en redes que se realizan entre los dispositivos y que a lo mejor alguno de ellos tenga acceso a un proxy y ese proxy sea el que pueda realmente conectarse a Internet y enviar la información de todos los nodos que están a su alcance o que pasan a través de algún otro nodo, ¿no? Entonces se pueden pensar en esquemas muy interesantes de dispositivos de corto alcance para lograr hacer redes muy grandes, ¿no? Bueno, la filmina que sigue, en la filmina que sigue, este protocolo Zigbee, es el 802.15.4, es un protocolo muy difundido en el ambiente industrial, inalámbrico, y que justamente no tiene un acceso a Internet, digamos, ¿no? O sea, la arquitectura de este protocolo de comunicaciones dista bastante de lo que es Internet. Permite también conexiones de malla, casi que sus defectos son redes de malla industrial. Y como dice Javi, uno podría dotar a uno de los dispositivos con una doble conexión, ¿no? Una conexión de red que sea Zigbee y que mire a todos los dispositivos que están interconectados en la red local, y a su vez también que tenga una conexión Wi-Fi o Ethernet, y que eso de alguna forma funcione como un transceptor de protocolos, de protocolo Zigbee a un protocolo de red, Ethernet, por ejemplo, para redes locales. Bueno, también hay redes específicas para IoT, que fueron diseñadas específicamente dentro de un modelo de negocios específicos para IoT. Cuando nosotros decimos tomamos temperatura o tomamos cualquier variable, generalmente, esas variables son lentas en el tiempo, evolucionan lento, una temperatura es lenta en el tiempo, entonces el muestreo también es lento, y el modelo de negocios basado en transferencia de datos, como nos cobran, no sé, los proveedores de Internet para poder ver películas en casa, que está basado en un volumen de datos, nos dan 12 GB, 15 GB, etcétera, etcétera. Acá transferimos bytes, una temperatura son poquitos bytes. Y más si le agregamos Edge Computing de este lado, en vez de tomar una temperatura, el dispositivo Edge hace que el sensor tome, o sea, le hace tomar 1000 temperaturas a lo largo de 10 segundos, y hace un proceso estadístico local, o sea que mandamos un solo valor que sabemos que es un valor con mucha certeza. ¿Bien? Eso va en detrimento del proveedor de conexión, ¿no? Porque ¿cómo nos va a cobrar? Nos va a cobrar por 10 bytes. Y nosotros vamos a comprar 10 gigas para poder transferir 10 bytes. No tiene sentido. Entonces aparecen estas redes de Low Power One, redes de alto alcance, como decía Javier, pero de baja potencia. Son redes que tienen latencia, bien como nombraba Javier también. De alguna forma son un poco más lentas en el procesamiento y en el envío de la información, pero bueno, como le decimos, están mandando datos de campo. Y el modelo de negocios no se basa en volumen, sino que se basa en cantidad de conexiones de nodos. Supongamos que estamos, no sé, midiendo la temperatura a muchas plantitas en un viñedo, ¿sí? Y bueno, vamos a tener muchísimos sensores tomando valores. Cada uno mide una temperatura, cada uno mide poquito y envía poquitos datos, pero son muchos los que están enviando datos. Entonces el modelo de negocios cambia y te cobran por cantidad de equipos conectados a su red, y no les importa la cantidad de datos que vos transfieras, porque saben que no vas a transferir mucho.
Bueno, de estas tenemos dos familias. De alguna forma, aquellas que están en la primera diagonal, LTE-M y NB-IoT, estas dos son provistas por las empresas de telefonía móvil. Utilizan su red móvil para eso. Son LP1, son específicas, no son ni Wi-Fi, ni son GPRS, ni GSM. Es una tecnología diferente, es enfocada a IoT, a esta idea de negocio que estamos contando. Y las otras dos, Sigfox y LoRa, son dos redes diferentes, con proveedores totalmente distintos, y que tienen sus características. Avanzamos un poquito y ahí, mientras charlamos, hay algunos puntos que pueden leer, ¿no? sobre estos cuatro tipos de redes. Bueno, en Argentina el despliegue de estas redes, de estas dos, es muy incipiente. Ninguna de las dos son 5G, pero tienden hacia ese tipo de topologías, van hacia ese tipo de arquitecturas, mientras que Sigfox y LoRa son dos tipos de redes independientes con arquitecturas distintas entre ellas, pero que son propietarias. Bueno, ahí, por ejemplo, en LoRa está desplegada, hay dos o tres empresas que tienen la licencia para poder desplegar la red. Una de ellas es YEP, YEAP, y por lo que sé, la red ya está desplegada en Buenos Aires, en gran parte de Rosario, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Mendoza, y todas estas están mirando a vaca muerta, todas estas están mirando a gente para poder... ¿Sí? ¿Alguien quiso decir algo? No me pareció. No, creo que no. Ok. Bueno, y Sigfox, hay dos empresas, una que es WND, que venía un poco rezagada con la implementación de Sigfox, y la empresa de comunicaciones global en Argentina, Velocom, también obtuvo licencia para poder desplegar la red. La red Sigfox tiene un poquito más de demora, me parece, en el despliegue territorial argentino, pero bueno, ofrece una arquitectura muy interesante también. No sé, Javi, si te parece agregar algo más. No, está perfecto. Está perfecto. Sí, solo que también hay algunas empresas que tienen un modelo de negocio que se basa en mensajes, en cantidad de mensajes enviados. Y te cobran, no sé, por 10 mensajes, no sé, $3. Una cosa así. Bueno, Javi, ¿hablás vos algo de las plataformas IoT, las cloud computing? Dale. Entonces, por un lado, vimos, como para hacer un repasito y no marearlos tanto, vimos de qué venía Internet de las Cosas, vimos que había algunos habilitadores, Internet Industrial de las Cosas es uno de ellos, de la revolución de la industria 4.0. Vimos que había sensores, vimos que había edge computing, vimos que había protocolos para enviar datos, pero la pregunta es, ¿a dónde los queremos enviar esos datos? Bueno, y en general, dependiendo de la solución, lo que se está haciendo hoy en día es enviarlos a la nube. ¿Y qué es la nube? No es más que la computadora de alguien más, ¿no? Tengamos en cuenta eso, es una computadora que está en poder de otra persona. ¿Puedo yo armar mi propia nube? Por supuesto que sí. ¿Es deseable armar mi propia nube? Depende del caso, ¿sí? Las nubes que venden otros proveedores tienen la ventaja de que uno no tiene que mantener hardware. Las nubes que venden otros proveedores tienen la desventaja de que van a tener todos nuestros datos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y además, si ellos tienen el hardware, ellos son los que tienen o sea, tenemos una dependencia indispensable para poder nosotros montar nuestro negocio. Entonces, cuando se generan ese tipo de dependencias, hay que ver la relación costo-beneficio. ¿Qué pasa si un día Amazon decide aumentar los cargos? ¿Qué pasa si el proveedor de mi servicio de la nube decide tomar tal o cual política? Obviamente que uno firma un contrato, pero esos contratos también tienen cláusulas de caducidad. Entonces, la nube es fantástica, tener servicios en servidores de otros es fantástico. También nos ayuda a reducir energía porque no tenemos computadoras encendidas exclusivamente para nosotros, sino que las estamos compartiendo con un montón de gente. Cuando yo no la uso, la está usando el otro y se generan unas sinergias muy interesantes, pero hay que tomarlo con pinza, no todo lo que brilla es oro.
Amazon es uno. Microsoft tiene una plataforma que se llama Azure, que nos permite poner máquinas virtuales, nos permite poner servicios, nos permite generar inclusive distintas aplicaciones sobre unas plataformas que ellos tienen. Google también tiene uno. Y esto que estamos mostrando acá es Grafana. Grafana es un producto que es de software libre, que es muy, muy interesante porque nos permite realizar gráficos y visualización de datos. También es muy piola para empezar a hacer inteligencia de negocios. Y lo interesante es que es de software libre y uno lo puede poner en un servidor local, lo puede llevar a un servidor de terceros y en algún proveedor cloud computing como algunos de los que vimos, ¿no? Blink es otra plataforma muy linda, muy intuitiva, también que nos permite realizar cosas muy lindas y muy rápidas y funcionales, ¿no? Nos permite generar hasta aplicaciones que podemos poner en un teléfono Android, asociarlas a un dispositivo de Internet de las Cosas, nos permite utilizar una plataforma cloud que es propio de ellos y a su vez entiendo que había una versión, yo nunca la probé, pero Gastón me la comentó el otro día, que era probablemente abierta o algo por el estilo. Sí, Eso tiene licencia de MIT tenía licencia y, MIT. Recuerdo que me sí, comentaste eso. Sí. y esta es la plataforma en la que estamos pensando para construir el taller de IoT que estamos armando acá en el INTI con Javier y con otros profesionales más. Hacemos un pequeño comentario sobre eso, o sea, nos encanta hacer este tipo de difusión y este tipo de sensibilización y damos otro tipo de capacitaciones y asistencias también, pero también dijimos, che, está bueno esto de mostrar los PowerPoint y mostrar las soluciones, los videos, etcétera, etcétera, pero esto le está faltando una parte práctica y está bueno que diseñemos y armemos un taller para que aquel o aquellos que les interese tocar un poco más estas tecnologías y no solo verlas, bueno, podamos tener un espacio y podamos construir en un taller, definir y construir, armar un servidor IoT, configurarlo, ponerlo en marcha y después a través de unos kits que estamos armando, bueno, cada alumno o cada par de alumnos con su notebook, configuraremos los software para que todos lo puedan tener, son herramientas libres, como decía Javier, y bueno, y construir una solución IoT entre todos y que todos puedan mapearlos en ese servidor y que puedan hacer consultas en un dashboard que lo pueden tener en el celular. Una de las candidatas es justamente esa plataforma Blink, abierta con su licencia de MIT, para poder construir esta solución en un taller que aquel que esté interesado o le parezca oportuno nos puede consultar, le puede preguntar al ingeniero Taviani, y él después se puede comunicar con nosotros, o ustedes se pueden conectar al INTI como más les convenga, digamos, como lo vean más útil, más fácil. Acá como para darle un moñito a esta parte, está lo que les venía comentando, ya cerrando de punta a punta esto que veníamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos un dispositivo, en general un microcontrolador que se conecta con un sensorcito, supónganse esto de temperatura que decía Gastón, imagínense a su vez que también se conecta con algún actuador, como por ejemplo una electroválvula que habilita el riego de un invernadero, supónganse. Entonces, uno al riegar automáticamente baja la temperatura y con un relé controla un ventilador para que salga el aire caliente que está en la parte de arriba. Eso a su vez se conecta con algún dispositivo que puede ser tipo Edge Computing, que puede ser una pequeña computadora que esté en el invernadero como para poder controlar algunas cositas ahí bien rápido. A su vez vamos a tener algún protocolo de comunicaciones que nos permita enviar esos datos hasta la nube y desde la nube vamos a poder diseñar estas aplicaciones que nos van a permitir monitorear el estado de nuestro invernadero desde el interior de nuestra casa o desde cuando estemos de viaje desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Por poner un caso sencillo, pero como para que podamos ver, los protocolos de comunicación intervienen tanto en esta parte entre el dispositivo y el cloud, o entre dispositivo y dispositivo, o entre dispositivos y algún otro dispositivo tipo Edge Computing, ¿no?
eso es más o menos lo que les estuvimos contando hasta recién. Y ahora queríamos contarles algunos ejemplos de aplicaciones, como para que vean también algunas cosas un poco más complejos. Este es el de Securitas. Básicamente es un ejemplo de logística inteligente. De Utilizando... desarrollo nacional este, el otro era europeo, este es nacional. Tiene trazada la ruta ahí, si lo ven, y tiene de alguna forma definida la ruta por donde debe ir y detectó un desvío y por eso lo llaman. Se apartó de la ruta original pactada. Bueno, en este ejemplo básicamente veíamos cómo tenemos dispositivos o productos que están siendo registrados y que están siendo seguidos. Tenemos vehículos que están transportando esos productos que a su vez también están siendo registrados, también están siendo seguidos. Todos esos datos están siendo enviados a un servidor y en ese servidor se generan distintas inteligencia de negocio, ¿no? Se puede generar información sobre el tiempo en el que se están enviando los productos, si hay caminos que tienen demoras para elegir otros caminos, si hay caminos que por ahí tienen algún índice, por ejemplo, de robos más alto que otros. Podemos también saber si los conductores que están utilizando nuestros vehículos están teniendo políticas de conducción adecuadas o conductores que tal vez están utilizando de manera no eficiente los vehículos. Les podemos dar indicaciones como para que mejoren sus dinámicas de conducción y a su vez también se puede llegar a un control total del estado del vehículo y poder hacer mantenimiento predictivo a través de toda esta información y toda esta infraestructura, ¿no? ¿Querés contar vos, Gastón, el caso de la... ¿De Continental? Bueno, Sí. Continental, la famosa empresa conocida o muy conocida por la fabricación de neumáticos, en realidad es una empresa de tecnología de alcance global terrible, tremendo todo lo que desarrolla Continental, más allá de sus neumáticos. Y en este caso de aplicación es un desarrollo con radares alrededor de una cosechadora. Fíjense, esto ya es una aplicación sobre maquinaria agrícola. Y la idea es, fíjense que en esa fotografía central a la izquierda, demuestra un grado de superficie de alcance global de lo que ven los radares de carácter circular, y lo que hace es detectar obstáculos de forma temprana para evitar colisiones. Esos obstáculos a veces pueden ser herramientas, pueden ser palos, pueden ser parte de la maleza, o inclusive pueden ser seres vivos, tanto animales como inclusive hasta también personas. Sí, o la cueva de un peludo. Por ejemplo, que si lo agarran pueden tener bastantes problemas, ¿no? Así que, bueno, esta es una solución también dentro del campo de la Internet de las Cosas, con un alcance local, en este caso, pero que también tranquilamente puede llegar a estar siendo motorizado o monitorizado a distancia. Sobre todo, algo que no contamos del todo fue que estos dispositivos también cuentan con posibilidades de setear alarmas, como les mostrábamos y les contábamos del servidor nuestro de IoT, el IoT Compact Server. Bueno, los dispositivos también pueden setear alarmas, un poco como mostrábamos recién en el video de Securitas, cuando se desvía de la ruta trazada, bueno, genera una alerta, y en este caso, bueno, estaba definido de que había que llamar a una persona. Realidad aumentada, a esta le gusta mucho a Javier, así que... Sí, la verdad que sí.
desde hace muchos años empezamos a usar una librería que se llama OpenCV, que es Open Computer Vision. Es una librería fantástica. Cuando empezó era bastante rudimentaria, hoy en día realmente hace cosas maravillosas. Y, una biblioteca de software, Javi, ¿eh? sí, perdón. Es un montón de código que uno después empaqueta y y lo utiliza para hacer aplicaciones, ¿no? Y esta librería permite hacer cosas muy interesantes. Una de esas cosas tiene que ver con visión artificial y con realidad aumentada. Uno puede utilizar, por ejemplo, etiquetas RFID para saber cuánto stock hay en cada uno de los segmentos de un depósito, y a su vez después con una tablet solapar sobre el segmento utilizando alguna especie de marcador en el pasillo. Puede solaparle sobre el segmento un recuadro de color que nos indique si ese depósito tiene o no tiene cosas a simple